Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta presentación académica dentro del marco del último módulo de orientación educativa y convivencia escolar desarrollado a través del Instituto Pedagógico de Caracas en la unidad de extensión. Para mí es un gusto saludarlos. Mi nombre es Julio Becerra, profesor de música con trabajos y especialidades dentro de la metodología y didáctica de la enseñanza. El abordaje que voy a realizar dentro de la muestra del proyecto es a través de la inteligencia emocional. Por tal motivo, mientras voy a ir conversando con ustedes, al menos en 10 puntos directamente del proyecto, van a ir apareciendo algunas diapositivas en las cuales se arrojará un poco de luz o información con respecto a qué tiene que impulsar este proyecto que les estoy presentando. Como título del proyecto es La inteligencia emocional como herramienta para el fortalecimiento del rendimiento académico en la educación diversificada. Escogí básicamente, como lo dice el título, la educación diversificada. En nuestro caso es el bachillerato, los últimos años del bachillerato. Es porque básicamente dentro de esa etapa del desarrollo, pues cuando ya hay una conciencia entre las vivencias y hay esa forma de internalizar lo que puede estar viviendo cada joven, cada estudiante, es importante que se especifique la importancia de la inteligencia emocional para que esos procesos educativos sean un poco más amables dentro y fuera de lo que es la unidad educativa, es decir, que el trabajo consciente de las emociones, que es una de las pautas actuales hoy en día, pueda no solamente mostrarse en que beneficie al sistema educativo, sino que también beneficie al estudiante y a su grupo familiar, a su comunidad, en aspectos que sean exteriores y les permitan la evolución como un mejor ciudadano. Básicamente, la inteligencia emocional es una herramienta clave. También otros conceptos la muestran como una habilidad que se adquiere, que se trabaja. Las diversas características académicas y emocionales que pueden intervenir en una persona hacen que el proceso sea, no es que sea un contexto difícil, pero sí complejo, porque de por sí el ser humano y su actuación es compleja. Es tiempo de estudio para que la persona se pueda entender, reconocer, inclusive aún en edad adulta, las personas todavía vamos en un contexto de entendernos ante cualquier situación. Pero en la etapa de formación académica y sobre todo en los últimos años, cuando estás ante ese paso de la profesionalización, que sería entrar a la universidad, se hace formal que las personas tengan las herramientas adecuadas, porque muchas veces nos vamos desarrollando sin esas herramientas necesarias para fortalecernos. Dentro del propósito del proyecto simplemente está en cómo podríamos nosotros dar luz a que se puede mejorar el rendimiento académico. Y el término yo creo que se plantea en la estabilidad. Cuando brindamos recursos que le permitan a una persona, a un estudiante, tener una estabilidad emocional, a partir de ahí es posible que cada proceso sea cómodo, que estudiar una materia sea factible, sea cómodo, no haya tanta dificultad en la cual podamos abordar o ejecutar todas las líneas necesarias que nos pidan o que estén intrínsecas dentro del ámbito. Por otro lado, es importante destacar la inteligencia emocional. Como mencionaba anteriormente, es una habilidad que se adquiere en saber administrar, gerenciar nuestras emociones. Creo
que es válido decir que hay que llevar el enfoque de las emociones a un ámbito importantísimo, como lo es reconocer que las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son humanas, pero nuestra ejecución humana de las emociones es lo que hace que muchas veces no sean recibidas de una buena manera, ni para nosotros ni para todo el contexto que nos rodea. La relación del rendimiento académico en muchos estudios se ha demostrado que desarrollan una mayor inteligencia, pero en el caso de mayor inteligencia es entender de que si estoy en mis cabales, si estoy en unas líneas concretas en las que me siento cómodo, pues el aprendizaje tiene mejor entrada. Si yo voy a clases triste, enojado, excesivamente feliz, porque hay algo también interesante que el término feliz, aunque es subjetivo, porque la felicidad para mí puede ser diferente para otro, todo tipo de emoción genera un estrés, y ni siquiera para nosotros, sino también para los que nos rodean, porque es que el ámbito de las emociones no es individual, aunque se perciban, aunque se generen individualmente, también son, es que la palabra no es contagiosa, también son de una manera que también se pueden expandir a lo que está cerca de nosotros. Y hay gente que quizás a veces con tu emoción exagerada, un poco limitada, puede generar estrés en otros. Entonces ahí como cuando recibes esas líneas que hay gente que dice, no, pues que siempre está feliz, no se toma nada en serio y todo. Ese tipo de cosas son líneas de estrés que se generan a través de las emociones. Por eso es que lo que es bueno para nosotros quizás no sea bueno para otros. Pero cuando se establecen metas claras en cuanto al desarrollo académico, es donde a partir de una disciplina de trabajo, a partir de un desarrollo concreto de cuáles son las pautas que voy a seguir en el cumplimiento de ellas, es cuando se hace efectivo el adquirir las habilidades concretas que nos permitan absorber los conocimientos y después ponerlos en práctica. Hay un término que quizás no aborde tanto a estas líneas, pero está el estoicismo. Y en el estoicismo también aplica de que una persona consciente de sus emociones tiene una mejor acción para todo proyecto, para toda meta y para toda situación que lo pueda englobar. Ahora, la audiencia y modalidad de aplicación de este proyecto, como lo dice el título, va directamente a lo que es la educación diversificada. ¿Por qué? Porque en estos grupos la gama de emociones, situaciones que se pueden presentar, no es que quieran ser sucedidas, es que es una etapa absolutamente exploratoria durante el desarrollo físico, el desarrollo mental, el desarrollo social, porque podemos llegar inclusive a la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces podemos hablar de personas que son introvertidas y extrovertidas, y cuando estamos dentro de esos aspectos es interesante verificar que en esta población, cuando se está experimentando con su cuerpo, cuando se está experimentando con emociones, cuando se está experimentando quién soy yo en este lugar, quién soy yo para este lugar, cómo este lugar me percibe, pues la gama de emociones que se van mostrando son absolutamente amplias, y es donde ahí ocurre el fenómeno de que podemos no tener un control de nuestras emociones. Básicamente podría indicarse que se hace imperioso, se hace importante que dentro del sistema académico, y que bueno que hoy en día la conversación sea puntual, aunque siento que está arrojada directamente un aspecto puntual del adulto y no de los jóvenes y los niños,
se hace importante que no sé si es exagerado lo que voy a decir, pero que existan materias, que existan programas directos que sean educación emocional, porque nuestra sanidad mental es lo que da, hoy en día se entiende que da paso a una vida, digamos, no plena, pero sí dentro de un paso amable, puede ser, aunque utilice nuevamente la palabra, pero sí sencillo para nuestro desarrollo. Ahora, cómo se aplican? ¿Cómo se aplican? Pues como docentes tenemos que entender que tenemos dinámicas grupales, juegos de roles, que tenemos la posibilidad de delegar funciones en las cuales la persona, el estudiante, pueda directamente evaluarse cómo se siente. A veces realizamos cosas y cuando las interiorizamos es porque nos dimos cuenta de cómo nos sentimos, de cómo fue ese momento en que lo vivimos. Ahora, en el proyecto, cuando se estuvo realizando dentro del módulo, hicimos algo importantísimo que siempre es la matriz TOFA, que son las oportunidades, debilidades, fortalezas, las amenazas. Entonces, dentro de este diálogo de la matriz DOFA, hay algo que se tiene que como exteriorizar y es cómo se autorregulan y cómo hacemos consciente o autoconsciente nuestros procesos. ¿Cómo regulo una emoción? ¿A partir de qué creo yo que tengo que regular la emoción? ¿O a partir de qué cree el entorno que se debería regular una emoción? ¿Y cómo hago autoconciencia de ese aprendizaje a través de la emoción? Sería interesante porque se genera la pregunta, bueno, pero cómo la matemática se puede involucrar al tema de las emociones? Pues si tú tienes un estudiante con el término desesperanza aprendida dentro de su ejecución estudiantil, pasa que si está presente la desesperanza, pues se le hace difícil el aprendizaje. Se le hace difícil llevarlo a cabo, mostrar que aprendió, dar certezas de que comprende, inclusive poder mostrarle a otro que domina el conocimiento. Y es importante por eso la autoconciencia de cómo nos sentimos, pero la autoconciencia viene muchas veces después. Hay un término o una línea, una oración que dice que es la experiencia que genera conciencia. Entonces, cuando vimos la línea en la cual se desarrolló el tema, la materia, la evaluación, si no me preparé, hay un elemento que me va a afectar cuando vea el resultado, la nota, la validación que podamos recibir del docente, la comunidad educativa, nuestros padres, nuestros amigos. Muchas veces en las aulas de clase vemos a esos estudiantes que son destacados y son premiados, y los que no avanzan a la misma proporción de los que son hábilmente dentro de la materia, se genera un rechazo, y ese rechazo trae emociones y eso dificulta el poder acercarse. Y por eso siempre hay que hacer la conciencia de que todos pasamos por un experimento diferente dentro del desarrollo académico. Yo, Julio Becerra, no aprendo igual que María Josefina, y María Josefina no aprende igual que Alejandro Marcano, ¿ya? Son nombres abiertos, ¿no? No hay nadie específico a quien mencione, pero es el hecho de que cada uno aprendemos de una manera distinta, y en el ámbito académico, cuando vemos esas exposiciones de premiación o premiación, que muchas veces son errados, otras veces se practican, pero creo que si avanzamos todos está bien. Entonces,
aunque es difícil determinar quiénes quieran avanzar al mismo tiempo, porque también hay gente que simplemente se rinde, es la oportunidad de brindar que el que se está, darle las herramientas para el que se está quedando atrás y pueda sentirse rechazado, pueda sentirse triste, molesto, arraigado del proceso, podamos traerlo, podamos involucrarlo de otras maneras y hacer que las emociones que canalice sean factibles para que al final sea productivo en su desarrollo. Ahora, aquí específicamente tengo que pues hablarles, mostrarles lo que son los objetivos específicos que dentro de este desarrollo se pueden arrojar a otros proyectos, pueden ser otros proyectos. Al final el objetivo general, vamos a ponerlo de una manera que nos podamos entender, es pintar la pared. Y los objetivos específicos son de qué manera vamos, o sea, qué tenemos que hacer o qué cosas hay que hacer para concretar que una pared sea pintada correctamente. O lo que nos acercamos a nuestro criterio que sea correcto. Entonces, el primer objetivo sería fomentar la regulación emocional. Por eso mencionaba que las emociones, cuando son mucho, hay un tema que evaluar ahí. O sea, cuando es una tristeza profunda, cuando me refiero a tristeza profunda, no es que el término esté, es que cuando estamos sumergidos absolutamente en una tristeza, esa tristeza canaliza muchas cosas que no son correctas para los otros lugares en los que se percibe. Y no nos permite a nosotros, imagínate una profunda tristeza ir a trabajar. Imagínate un estudiante dentro de una profunda tristeza por una pérdida familiar, por pasar por maltrato, por muchísimas cosas que lo pueden afectar. Imagínate decirle pues que mira, es que tienes examen de química. A ver. Y no es ser condescendiente, porque el tema no es ser condescendiente. Aquí es donde llega otra palabra y que está dentro de la inteligencia emocional, que es la empatía. Obviamente, si son 20 estudiantes por aula, ser empático con 20 está difícil, ¿no? O sea, la empatía no es un concepto que fácilmente se pueda practicar desde el ámbito individual. Tú puedes ser empático cercana, o sea, cuando es un tema de pareja, tú puedes ser empático directamente con tu pareja. Ahí es un par, ¿no? O sea, un ambiente entre dos que va de individuo a individuo. Pero en un aula de clase es un poco complejo. Bueno, son 20 estudiantes, empatía 1, empatía 2, empatía 3, 4, 5, 6, 20. Complicado. Porque no podemos individualizarla cuando el contexto es colectivo. ¿Ves? Y ahí llego a la información concreta. En el aula de clase, en el término de la gestión de las emociones, la empatía, cuando aparece y es las maneras en que damos herramientas para la autorregulación, es directamente mostrar, indicar que como no todos van a poder fluir de la misma manera, pues ser empático a ese porcentaje que no pudo. Y también ser empático con el que pudo. Y ahí son donde nosotros como docentes tenemos estrategias para, bueno, estos no pudieron, actuamos de esta forma para estos, en los que en términos de evaluación consideramos que no pudieron alcanzar el objetivo concreto de un tema específico de la materia o la materia concreta. Y en esa manera en que somos empáticos, podemos gestionar el hecho de que ellos conozcan cómo se sintieron, cómo creen ellos que pueden salir de ese lugar donde están y si los podemos invitar a mejorar o que se sientan de una forma más tranquila, más amena para ellos.
El segundo objetivo, y aquí está, es la empatía, es desarrollar la empatía y habilidades interpersonales. Un ambiente de colaboración, de respeto, facilitando la interacción saludable entre los estudiantes. Es que sí, porque cuando María y Pedro avanzan más rápido que Juan, Juan puede sentirse diferente y Juan forma parte del equipo. Entonces no se puede. Entiendo que no es anclarlos a todos a un proceso, porque no se puede. Pero sí se le puede dar la mano a las tres. Uno, dos y tres. Sí se le puede. Y a los 20, como mencionaba anteriormente. Solo que la empatía es reconocer que si hay dos que avanzaron y hay uno que no, pues la ejecución para el uno que no es diferente para los dos que sí. Entonces es cuando yo uso un término que es calibrar el grupo, la calibración de los grupos. Cuando tú calibras el grupo, tú lo vas entendiendo, tú vas concretando cada engranaje para así entender como docente cuáles son los aspectos que te van a ayudar a validar el proceso. El tercer objetivo es fortalecer la motivación intrínseca. Hay autores que consideran que la motivación no es externa sino interna, y hay otros que consideran que el proceso es más interno. Hay autores que dicen que la motivación es más interna que externa, y hay otros que dicen que es externa hacia lo interno. Yo prefiero utilizar podemos decir la invitación a, la estimulación a, el instigarte a, desde el ambiente positivo, ¿ok? Desde algo positivo, porque también podemos instigar a cosas negativas y hay que tener cuidado. Entonces, desde el ambiente positivo, el instigar a es donde entonces podemos hablar de motivación, de te estoy estimulando, te estoy empujando a que. Pero yo creo que la motivación nace en que te estoy convenciendo de por qué. Es convencer por qué. Entonces es como no es en base a premio, es dar la certeza de por qué estaría bien si se alcanza, por qué estaría bien si aprendemos a controlar el enojo, porque quizás ese adolescente cuando se molesta dice cosas que no debe, y cuando se convierta en adulto funcional o no funcional, posiblemente cuando pase por una etapa de enojo y no sepa controlarse, a lo mejor va a decir y hacer cosas que después le pueden traer dificultades. Entonces la motivación es eso que nos impulsa a por qué tengo que alcanzar esto, y dentro de las emociones a dónde me va a llevar. O sea, logré algo importante a través de mi filtro de emociones de una manera armónica. Eso hace que el ambiente sea más cálido. Mejorar la comunicación asertiva y la resolución de conflictos. Hay otro término, miren, hemos hablado dentro de esta conversación. Partimos con inteligencia emocional. Mostré o mencioné la empatía que está intrínseca. Pero hay otro término que hoy en día es importantísimo y está abierto, que es una conversación puntual, y es el aprendizaje de poder tener conversaciones difíciles. Las conversaciones difíciles tienen una característica elemental, que es que posiblemente
te lleven a tener soluciones fáciles. Las conversaciones difíciles te pueden ayudar a tener soluciones fáciles ante cualquier circunstancia. Por eso, una comunicación asertiva, en desarrollarla, que la podamos desarrollar en tus estudios, ¿cómo te sientes? ¿De qué necesitas hablar? Usa las palabras que tú creas adecuadas. Yo te voy a escuchar sin juzgar y vamos a buscar una solución. Vamos a trabajar hasta que llegue la solución que te haga sentir bien. Pero no porque es como que, bueno, profe, pero es que a mí no me gusta la matemática y no quiero ver matemática. O no me gusta el dibujo y no quiero ver dibujo. No. Porque la solución no va a ser no ver dibujo, vamos a canalizar de qué manera podemos hacer que curses la materia de dibujo y la puedas terminar al menos de la manera amable para ti, entendiendo que no es lo más cómodo lo que tú estabas buscando para desarrollarte. Por otro lado, el siguiente objetivo, la resolución de conflictos, pues bueno, hasta llegar a una meta en la que se resuelve. Muchas veces dentro del ambiente del manejo de las emociones hay algo importantísimo, que es que la resolución de conflictos cae muchas veces en el tema de la preocupación. Entonces hay un autor, Rafael Santandreu, que él dice, si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿por qué te preocupas? O sea, es fácil, no es fácil. No es fácil darse cuenta eso desde un principio. Pero una vez que entiendes que, oye, ¿cómo pago las deudas? Pues trabajando y quizás esforzándome un poco más para pagarlas. O haciendo conciencia inclusive de mis gastos, pero tiene solución. Ahora, pues no sé, usemos otro ejemplo, el fallecimiento de un familiar. Pues este plano en estos momentos está como difícil ver si podemos hacer que regrese, ¿verdad? Entonces no hay solución en eso. No hay. ¿Cómo nos vamos a preocupar si no? Y ahí es donde radica que las soluciones del conflicto van de acuerdo a que entendamos si podemos solucionar o no podemos solucionar, si podemos recorrer el camino o no lo podemos recorrer. O sea, ¿para qué me voy a ir para allá si está cerrado? Si sé que está cerrado. Es ahí. Promover el autocuidado emocional. Considero, aunque voy a leer acá dentro del objetivo específico desarrollado, que es fomentar prácticas de autocuidado emocional vinculado a la salud emocional con el rendimiento académico. Yo considero que el autocuidado aparece cuando se hace conciencia de las herramientas para atender las emociones. Yo no le puedo decir a alguien, cuídate de la tristeza. Es que yo no le puedo decir a alguien que no la pueda sentir. Yo no le puedo decir a alguien, cuídate de la rabia. Porque yo no le puedo decir a alguien que no la puede sentir. O cómo no sentirla. Yo por el contrario te diría, ¿estás molesto? Ok, tienes que estar molesto. ¿Estás triste? Ok, hay que estar triste. ¿Feliz? Bien, ahí es, felicidad. Pero cuidarse de las emociones entra en saber hasta dónde le voy a permitir esa emoción. A veces las emociones nos afectan es con el periodo de duración. Tú no vas a elegir qué te va a hacer daño.
tú lo que puedes elegir es cuánto tiempo te va a hacer daño. Insisto, tú no vas a elegir qué te hace daño. Tú solo puedes elegir cuánto tiempo te va a hacer daño. Y ahí está la verdad. Actividades pedagógicas y estrategias educativas. Directamente la aplicación puede ser en el aula, en la comunidad educativa, en el beneficio en el contexto escolar, porque es que el concepto, aunque, miren, el colegio, las universidades, el liceo, el bachillerato, son ecosistemas que funcionan de una manera, aunque reguladas por leyes, reguladas por teorías de aprendizaje, teorías del proceso de enseñanza y teorías dentro de la psicología educativa y así sucesivamente. O sea, todo es un grupo de contextos, teorías, leyes del país, de la nación, universales, derechos humanos, ¿verdad? Es un ecosistema porque radica en dónde está ubicado, cuál es la población que asiste ahí o cómo es la población, en sus características, muchas cosas radican y hacen cada ecosistema, pero en el beneficio escolar, si atendemos de que estamos haciendo una labor para un aprendizaje cómodo, sencillo para los estudiantes, nosotros le vamos a poder dar todos los recursos necesarios para que esa educación emocional los lleve a alcanzar objetivos completos, objetivos importantes, que a lo mejor, miren, aunque la cultura de la enseñanza académica es completamente cultural, hay algo importante. O sea, es cultura general. Al final, que un estudiante vea clase de química no quiere decir que va a ser un ingeniero en petroquímica y así sucesivamente. Aunque yo vea clases de deporte, no quiere decir que yo vaya a ser deportista en, no sé, en natación. No, no necesariamente. Entonces es una cultura general. Pero si yo le di herramientas para su desarrollo que lo hagan amable, que lo hagan factible, esa persona va a ser de buen proceder ciudadano, porque la idea es que hagamos buenos ciudadanos, pero ciudadanos capaces de analizar, capaces de discernir, de construir, y no puede ser de construir edificios, ¿ok? Pero también construir a la sociedad en respeto, en comunidad, convivencia y así sucesivamente. Entonces, si aplicamos un buen procesamiento para las emociones, llegamos al lugar correcto, que es beneficiar a la comunidad. En el bienestar académico, un estudiante pues equilibrado es capaz de enfrentar los desafíos académicos que se traducen en un mejor rendimiento, la motivación que reciba, mejoramiento del ambiente escolar, que son cosas que quizás no es redundar en el tema, pero al final todo radica en que, bueno, esto no es solamente tarea del estudiante, estas son herramientas para el estudiante, pero también son herramientas para el docente. Porque aquí no solo tienen que estar bien el estudiante también logra esto si la imagen que hace el modelaje docente ha aprendido y ha adquirido las herramientas dentro de la inteligencia emocional. A veces somos máquinas de conocimiento, pero no máquinas en humanidad. Y hay que tener cuidado con eso. Básicamente, en conclusión, el proyecto pues es una invitación implícita para los docentes, para los padres, para la comunidad educativa, para todos a que nos involucremos un poco más en la educación de las emociones,
El integrar la inteligencia emocional nos va a permitir muchísimo ser más conscientes del día a día, del presente, del paso siguiente, sin miedos, sin miedo a lo que pueda pasar, sin miedo a lo que quedó, sin juzgarnos a lo que dejamos atrás y tampoco tener una predisposición al futuro. Las emociones nos ayudan a canalizar que el manejo de las emociones nos ayuda a canalizar que en el futuro lo que se presente es lo que tiene que ser. También hay muchas cosas que ocurren a partir de nuestras decisiones, pero cuando somos conscientes de nuestros actos, muchas veces las decisiones no nos afectan con gran complejidad, sino simplemente aprendemos a aceptar que es y que tengo que salir adelante a partir de ahí. Entonces, en conclusión al proyecto que presento de esta manera resumida, es una invitación concreta a que puntualicemos cada vez más la conversación de las emociones. Puntualicemos el orden de que hablar de esto no está mal, sino que está bien. Que enseñar biología también puede involucrar emociones, que enseñar química involucra emociones. Que el docente que enseña, en él habitan muchas emociones. En el padre que lleva a su hijo al colegio habitan emociones. Y que en ese estudiante que está pasando por diversificado, que ya empieza a plantearse una idea de cómo va a ser su paso en la universidad, también va a vivir de emociones y vive de emociones. Cuando eso está consciente ahí, el camino es más ligero. Ha sido un gusto para mí esta conversación con ustedes del proyecto. Espero que sea de su agrado y muchas gracias por su atención. Agradecido con la doctora, profesora Verónica Oliveros, que es nuestra guía dentro de este último módulo, y agradecido con mi alma mater, el Instituto Pedagógico de Caracas. Muchas gracias.